Mi nombre es Alex Whitmore. Soy un investigador de fraudes financieras, alguien que ha pasado gran parte de su vida desenmascarando mentiras elaboradas, desmantelando esquemas fraudulentos y exponiendo a los culpables. Siempre me enorgullecí de mi objetividad, de mi razonamiento lógico y de mi capacidad para ver lo que otros no podían. Mi trabajo requería un escepticismo absoluto, una desconfianza natural hacia todo lo que escapara a la razón. Quizá por eso siempre fui tan reacio a cualquier idea de lo sobrenatural o misterioso. Fantasmas, extraterrestres, conspiraciones ocultas, todo eso me parecía parte del mundo de las historias de ficción. Al menos, hasta aquella noche. Mi vida era predecible, aunque agotadora. El peso de las responsabilidades y las interminables horas revisando documentos no me dejaban tiempo para pensar en aventuras o peligros. A pesar de ello, a veces me encontraba imaginando cómo sería experimentar algo extraordinario, algo que desafiara mi comprensión. Sin embargo, estas reflexiones eran pasajeras, rápidamente reemplazadas por las demandas del día a día. Creía que mi papel en el mundo era ser un hombre lógico, alguien que separaba el hecho de la fantasía. Ese sentido de realidad me mantenía seguro, o al menos, eso pensaba. Todo cambió cuando Nathan Blackthorne, mi primo, reapareció en mi vida. Habían pasado años desde la última vez que habíamos hablado. Siempre fue una figura misteriosa, el tipo de persona que se movía con facilidad entre el lujo y las sombras, rodeado de secretos que nadie se atrevía a cuestionar. Cuando recibí su inesperada llamada, me sorprendí. Su voz, tan familiar y a la vez distante, parecía cargada de urgencia. Me invitó a algo que, según él, sería una oportunidad única, una reunión en una logia secreta, un evento reservado solo para unos pocos elegidos. Al principio, dudé. La idea de involucrarme en algo tan nebuloso y misterioso me resultaba incómoda. Pero Nathan sabía cómo persuadir. Habló de secretos que podrían cambiar mi perspectiva de la vida, de conocimientos que trascendían la realidad cotidiana. La promesa de algo más allá de lo común, algo que pudiera romper la monotonía de mi existencia, era demasiado tentadora para ignorarla. A pesar de mi naturaleza escéptica, acepté la invitación, creyendo que, en el peor de los casos, sería una experiencia interesante, una anécdota para compartir en cenas. Sin embargo, mi curiosidad pronto dio paso a una inquietud creciente. El tono de Nathan, sus palabras cuidadosamente escogidas, sugerían algo más profundo, algo peligroso. Pero no tenía forma de prever lo que realmente me esperaba. No era solo una reunión de hombres influyentes y secretos fascinantes. Era el comienzo de una pesadilla que marcaría mi alma para siempre. Y, incluso ahora, al recordar todo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Era como si, en el fondo, supiera que estaba cruzando un límite invisible. Así comenzó mi descenso a lo desconocido. Un viaje que desafiaría no solo mi lógica, sino también mi propia cordura. Cada paso que di hacia ese mundo oscuro fue como un grito de advertencia ignorado, una oportunidad desperdiciada de dar marcha atrás. Y ahora, lo único que puedo hacer es contar mi historia, con la esperanza de que sirva como advertencia para otros. Porque hay cosas en este mundo que deberían permanecer ocultas, secretos que no están destinados a ser descubiertos. Yo aprendí eso de la peor manera. Era una tarde común cuando recibí la llamada de Nathan. El sol brillaba a través de la ventana de mi oficina, proyectando sombras alargadas sobre mi desordenado escritorio. Estaba inmerso en una pila de informes, buscando inconsistencias que pudieran revelar otro esquema financiero. El sonido del teléfono rompió el silencio, interrumpiendo mi flujo de pensamientos. Al contestar, una voz familiar, pero distante, llenó el espacio vacío. Alex, soy yo, Nathan. Por un momento, guardé silencio. Habían pasado años desde nuestra última conversación, y escuchar su voz evocó una mezcla de recuerdos y sospechas. Nathan siempre fue el tipo de persona que destacaba donde quiera que estuviera. Carismático, enigmático, con una facilidad irritante para ganarse la confianza de las personas. Tenía un talento especial para manipular situaciones a su favor, algo que siempre admiré y temí al mismo tiempo. Cuando comenzó a hablar sobre la logia, mi curiosidad se despertó de inmediato. Nathan tenía el don de hacer que hasta las cosas más absurdas sonaran increíblemente convincentes, y esa conversación no fue diferente. A pesar de su tono casual, había una intensidad subyacente en sus palabras, algo que no podía ignorar. Describió la logia como un lugar reservado para los pocos que tenían el privilegio de ver más allá de las apariencias. Es más que una sociedad secreta,
Alex. Es una oportunidad para entender lo que realmente está sucediendo en este mundo, dijo, con una voz cargada de un entusiasmo casi religioso. Mencionó reuniones donde se discutían secretos antiguos, conocimientos inaccesibles para la mayoría de las personas. Nathan pintó un cuadro tan fascinante que, por un momento, olvidé mis reservas naturales. Su habilidad para captar la atención era algo casi sobrenatural. Sin embargo, no fueron sus palabras lo que me convenció. Fue la sensación de que realmente creía en lo que decía. Nathan nunca fue un hombre fácil de impresionar. Siempre se consideró superior, alguien que veía lo que otros no podían. Si estaba tan empeñado en llevarme a ese lugar, debía haber algo allí que él pensaba que necesitaba ver. Mi mente racional luchaba contra la idea, pero mi corazón anhelaba algo más allá de la monotonía de la rutina. Quizá, pensé, esto era exactamente lo que estaba buscando. La verdad, sin embargo, era que Nathan tenía un propósito más oscuro al invitarme. En ese momento, yo no lo sabía, pero me necesitaba tanto como yo, inconscientemente, estaba dispuesto a ir. Su invitación no era solo una propuesta, era una trampa cuidadosamente elaborada para atraerme a algo que no podía comprender. Y, como un pez hipnotizado por el brillo del anzuelo, mordí el cebo sin pensarlo 2 veces. Acepté encontrarme con él en Savannah. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me preparé para lo que pensé que sería una aventura inusual. No podía imaginar que, al responder esa llamada, estaba abriendo la puerta a los horrores que vendrían. Nathan me aseguró que todo tendría sentido pronto, y quise creerle. Después de todo, ¿qué tan terrible podía ser? Hoy conozco la respuesta, y daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y dejar que ese teléfono sonara hasta que el silencio se impusiera. Al llegar a Savannah, me di cuenta de inmediato de que había algo extraño en el ambiente. La ciudad, aunque encantadora a primera vista, parecía esconder secretos en sus estrechos callejones y calles empedradas. Nathan me encontró en la entrada del distrito histórico, y juntos nos dirigimos hacia la mansión. A medida que nos acercábamos, la atmósfera se volvía más opresiva. La carretera sinuosa estaba flanqueada por árboles antiguos, cuyas ramas se entrelazaban sobre nosotros, bloqueando la luz del cielo. Cuando finalmente la mansión apareció ante mí, un escalofrío recorrió mi columna. Era una construcción majestuosa, pero impregnada de algo que no podía identificar. Parecía viva, observando cada uno de nuestros movimientos. El jardín que rodeaba la mansión estaba abandonado, invadido por malas hierbas y árboles con troncos tan antiguos como el tiempo mismo. Las estatuas que decoraban el terreno eran extrañas y deformes, figuras que, incluso desde lejos, transmitían una incomodidad palpable. Cada detalle de la mansión contribuía a una atmósfera pesada. Las ventanas altas y estrechas parecían ojos vigilantes, y las paredes, cubiertas de símbolos que no entendía, sugerían un propósito mayor, algo que trascendía la arquitectura. Sentí como si estuviera siendo analizado por algo invisible, un espectador silencioso y atento. Cuando cruzamos la puerta principal, una sensación de opresión se instaló en mi pecho. El interior de la mansión era majestuoso, pero sombrío. Las paredes estaban cubiertas por cortinas pesadas que apagaban cualquier rastro de luz natural, y la iluminación provenía de antiguos candelabros que proyectaban sombras oscilantes sobre los muebles de madera oscura. El aire olía a moho y cera de vela, mezclado con algo que no podía identificar, un aroma metálico y frío. Nathan guiaba mis pasos por los estrechos pasillos, con los ojos brillando de emoción mientras el silencio nos envolvía. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la propia mansión amplificara los sonidos. Los pasillos estaban decorados con retratos de figuras imponentes, hombres y mujeres cuyos ojos parecían seguirme mientras caminaba. Ninguna de las expresiones era acogedora. Eran rostros rígidos, esculpidos en algo que bordeaba el desprecio. Cuando pregunté a Nathan quiénes eran, simplemente sonrió de manera enigmática y dijo: fundadores, guardianes de lo que estamos a punto de presenciar. Esa respuesta, aunque vaga, puso mi mente a trabajar. ¿Guardianes de qué? ¿Y por qué sentía que estaba siendo medido, evaluado por algo más allá de la presencia física de Nathan? Finalmente, llegamos al salón principal. Era la sala más grande de la mansión, con un techo abovedado pintado con imágenes de constelaciones y figuras que parecían mitológicas, pero irreconocibles. En el centro, un altar de piedra ocupaba el lugar principal, rodeado de sillas dispuestas en un círculo perfecto.
Velas colocadas meticulosamente iluminaban el altar y proyectaban sombras inquietantes por las paredes. Sentí una oleada de ansiedad cuando Natán cerró la puerta detrás de nosotros, dejándome atrapado en ese espacio que parecía encogerse a mi alrededor. Era como si la mansión tuviera vida propia y estuviera esperando algo. Aunque todo parecía estar preparado para un ritual, no había nadie más allí aparte de nosotros dos. Cuando le pregunté a Natán por los otros miembros de la logia, sonrió enigmáticamente. «Llegarán en el momento indicado», respondió, como si cada detalle de esa noche hubiera sido planeado siglos atrás. Mi corazón estaba pesado, pero algo me impedía irme. Tal vez era la curiosidad mórbida o tal vez algo más profundo, una fuerza que me mantenía atado a ese lugar. Miré el altar una última vez antes de que Natán me guiara a otra sala. Sabía, en el fondo, que ese lugar no era solo una mansión. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Cuando finalmente los otros miembros de la logia comenzaron a llegar, la atmósfera en el salón cambió drásticamente. Cada persona que cruzaba la puerta parecía traer consigo una parte del peso que dominaba el lugar. Eran hombres y mujeres de edades variadas, todos vestidos de negro, con expresiones imperturbables y una postura que exudaba autoridad. Cada uno de ellos llevaba un anillo o un amuleto decorado con los mismos símbolos que había visto en las paredes de la mansión. Aunque nadie hablaba, había una comunicación silenciosa entre ellos, como si compartieran un entendimiento que estaba más allá de mi alcance. Me senté en una silla del círculo, guiado por Natán, que parecía asumir el papel de anfitrión. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido ocasional de pasos y el susurro de las telas mientras los miembros tomaban sus lugares. La luz de las velas proyectaba sombras que danzaban en las paredes, creando formas inquietantes que parecían moverse de manera independiente. El altar, en el centro de todo, exudaba una presencia casi tangible. No sabía por qué, pero sentía que algo estaba profundamente mal. Mi lógica luchaba por racionalizar lo que estaba viendo, pero mi instinto gritaba que saliera de allí. El maestro masón supremo, el líder del grupo, entró en la sala con una presencia que inmediatamente dominó el espacio. Era un hombre alto, de rostro delgado y ojos que parecían mirar a través de mí. Sin decir una palabra, se posicionó frente al altar y levantó las manos. En respuesta, los otros miembros comenzaron a recitar algo al unísono, en un idioma que nunca había escuchado antes. Las palabras eran guturales, casi animalescas, y reverberaban en el aire como un cántico hipnótico. Quise preguntar a Natán qué estaba sucediendo, pero la mirada seria en su rostro me disuadió. Mientras los cánticos continuaban, las velas comenzaron a temblar, como si un viento invisible recorriera la sala. El aire se volvió más frío, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Entonces, algo en el altar llamó mi atención. Las sombras que antes parecían aleatorias comenzaron a moverse de manera coordinada, tomando una forma que no podía explicar. Era como si algo estuviera emergiendo del propio vacío, algo que no debería existir. Mi corazón se aceleró mientras intentaba entender lo que mis ojos estaban viendo. Quise levantarme y correr, pero mi cuerpo parecía atrapado en la silla, como si el aire a mi alrededor se hubiera solidificado. Natán colocó una mano firme en mi hombro, obligándome a quedarme en mi lugar. «No digas nada, solo observa», susurró. Su voz estaba cargada de algo que no podía identificar, miedo, tal vez, o una especie de reverencia. Lo miré, esperando encontrar alguna explicación, pero todo lo que vi fue una expresión de concentración absoluta. Era como si estuviera completamente envuelto en el ritual, como si fuera parte de él. Entonces comprendí que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y que, de alguna manera, me habían llevado allí para desempeñar un papel. El cántico alcanzó un clímax, y la sala quedó en completo silencio. Fue en ese momento cuando la criatura apareció por primera vez. No era una ilusión, no era una sombra. Era real, y su presencia era abrumadora. Su forma, alta y esquelética, con escamas que reflejaban la luz de las velas, era algo que nunca podría haber imaginado, ni en las peores pesadillas. Sus manos largas y gélidas tocaron el altar, y el maestro masón supremo se inclinó ante ella, como un sirviente ante su amo. Supe, en ese momento, que mi vida nunca volvería a ser la misma. Cuando la criatura se reveló por completo, sentí como si todo mi cuerpo hubiera sido envuelto en hielo. Era imposible apartar la mirada. Alta, esbelta, con una apariencia que mezclaba rasgos reptilianos y humanos, parecía flotar hacia el altar. La luz de las velas se reflejaba en sus escamas oscuras,
creando un brillo siniestro que parecía pulsar con vida propia. Sus manos, largas y finas, terminaban en garras afiladas, y sus ojos, negros y profundos, emanaban una frialdad inhumana. Aquello no era simplemente un ser. Era algo que trascendía cualquier explicación lógica, algo que parecía haber emergido directamente del abismo de lo desconocido. Cada movimiento de la criatura era lento, calculado, como si fuera consciente de cada par de ojos que la observaba. El silencio en la sala era tan absoluto que podía escuchar el latido desbocado de mi corazón. Se detuvo frente al altar, inclinando la cabeza de manera casi inquisitiva, como si examinara algo invisible. Los miembros de la logia permanecían inmóviles, con miradas reverentes y casi extasiadas. Era evidente que no era la primera vez que presenciaban su presencia. Para mí, en cambio, aquello era un enfrentamiento directo con lo inexplicable. La realidad parecía desmoronarse, dando paso a una pesadilla viviente. El maestro masón supremo, aún en su posición frente al altar, comenzó a hablar de nuevo. Las palabras salían de su boca con un tono que parecía resonar directamente en mi mente. Ya no era solo un sonido, era una sensación, algo que presionaba mi pecho y nublaba mi visión. Estaba comunicándose con la criatura, eso era evidente, pero las palabras carecían de significado para mí. Intentaba comprenderlas, pero el idioma parecía compuesto por sonidos imposibles, como si perteneciera a algo que no debería existir en este mundo. La criatura, por su parte, simplemente observaba, inmóvil, como si decidiera el destino de todos los presentes. En cierto momento, sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un instante, pero sentí como si algo hubiera invadido mi mente. No era solo una mirada, era una penetración directa en mi conciencia, como si estuviera explorando mis pensamientos más profundos. Sentí un peso insoportable, una presencia que me aplastaba desde dentro. Quise gritar, pero mi voz fue sofocada por el aire pesado. Natán apretó con más fuerza mi hombro, y solo entonces me di cuenta de que estaba mirándome directamente, sus ojos llenos de una mezcla de alerta y advertencia. «Quédate quieto», susurró, casi inaudible. Cuando la criatura finalmente apartó la mirada, sentí una oleada de alivio, pero el impacto de lo que acababa de suceder permaneció. No era solo miedo, era una sensación de insignificancia aplastante, como si yo fuera polvo frente a algo infinitamente más grande y antiguo. Miré a mi alrededor, buscando algún tipo de apoyo, pero todos los rostros estaban fijos en la figura reptiliana, absortos en el momento. La criatura levantó una de sus manos y apuntó al altar. En ese movimiento simple, sentí una ola de energía recorrer el ambiente, como si algo estuviera a punto de materializarse. Cuando el maestro masón supremo se levantó y levantó las manos, comprendí que el ritual estaba lejos de terminar. La criatura comenzó a retroceder, pero su presencia permaneció, como una marca invisible que impregnaba el aire. No sabía qué ocurriría después, pero una cosa era segura: ese ser no era de este mundo. Su existencia desafiaba todas las leyes de la naturaleza, y el simple hecho de haberlo presenciado ya era un peso insoportable para mi mente. La lógica que tanto valoraba había sido destrozada, y sabía que, de alguna manera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Los cánticos que acompañaron la presencia de la criatura no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. No era música, ni una oración. Era algo primordial, casi instintivo, pero poseía una complejidad que escapaba a mi comprensión. Las voces de los miembros de la logia se unieron en un coro que parecía crecer en intensidad, llenando cada rincón del salón. Las palabras no tenían traducción, pero sus vibraciones eran casi físicas, resonando en el aire como si pudieran moldear la propia realidad. Era imposible ignorar su peso. Cada sílaba parecía cargar una fuerza propia, algo antiguo y aterrador. Cerré los ojos por un momento, intentando alejarme del sonido, pero era inútil. Las palabras se infiltraban en mi mente, formando imágenes que no podía comprender completamente. Fragmentos de algo incomprensible, destellos de figuras y lugares que parecían existir más allá del tiempo. Cada miembro de la logia parecía estar en un trance profundo, sus voces uniformes y coordinadas, como si fueran parte de una única entidad. No había vacilación, ni errores. Era como si ese cántico fuera parte de su esencia, algo que habían practicado durante generaciones. La sincronía era aterradora, casi sobrenatural. La criatura, inmóvil frente al altar, parecía absorber el sonido, como si cada palabra fuera un tributo para ella. Sus ojos brillaban con más intensidad con cada nueva frase,
y el ambiente se volvía aún más opresivo. Sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi respiración se volvió pesada, y el sudor comenzó a correr por mi rostro. Era como si el propio espacio a mi alrededor se estuviera doblando, comprimiéndome en un lugar al que no pertenecía. Incluso tratando de resistir, mi mente parecía rendirse ante el poder del cántico. Natán, a mi lado, parecía tan involucrado como los demás. Sus labios se movían levemente, pero no emitían ningún sonido. Observaba el altar con una expresión que mezclaba fascinación y temor. Quise llamarlo, sacudirlo, preguntar qué estaba ocurriendo, pero sabía que cualquier interrupción sería peligrosa. Mi única opción era permanecer quieto, siendo testigo de algo que no debería estar viendo. El cántico continuaba, subiendo y bajando en un ritmo que parecía hipnotizar a todos en la sala. Cada repetición era más intensa, cada sílaba más cargada de significado. Entonces, algo cambió. Las velas que iluminaban el salón comenzaron a parpadear, casi como si una brisa invisible las apagara. El cántico alcanzó un clímax, y la criatura levantó la cabeza, soltando un sonido gutural que resonó en las paredes. Era como si estuviera respondiendo, confirmando algo que los cánticos habían invocado. El maestro masón supremo dio un paso adelante, extendiendo las manos hacia la criatura, y un silencio absoluto cayó sobre el ambiente. El sonido cesó, pero la energía que había dejado en el aire era palpable. Algo estaba a punto de suceder. En el silencio que siguió, mi corazón parecía ser lo único que hacía ruido. La presión en el ambiente seguía allí, pero ahora había algo más, una expectativa, una tensión que erizaba los vellos de mi nuca. Miré a Natán, pero no me devolvió la mirada. Estaba completamente inmerso en la escena. Y entonces, sin previo aviso, la criatura extendió la mano hacia el maestro masón supremo, y el ritual tomó un rumbo que jamás podría haber previsto. La lógica había quedado atrás. Ahora, estaba en territorio desconocido, y no había escapatoria. Cuando la criatura se reveló por completo, sentí como si todo mi cuerpo hubiese sido envuelto en hielo. Era imposible apartar la mirada. Alta, esbelta, con una apariencia que mezclaba rasgos reptilianos y humanos, parecía flotar hacia el altar. La luz de las velas se reflejaba en sus escamas oscuras, creando un brillo siniestro que parecía pulsar con vida propia. Sus manos, largas y finas, terminaban en garras afiladas, y sus ojos, negros y profundos, emanaban una frialdad inhumana. Aquello no era simplemente un ser. Era algo que trascendía cualquier explicación lógica, algo que parecía haber emergido directamente del abismo de lo desconocido. Cada movimiento de la criatura era lento, calculado, como si fuera consciente de cada par de ojos que la observaban. El silencio en la sala era tan absoluto que podía escuchar el latido irregular de mi corazón. Se detuvo frente al altar, inclinando la cabeza de forma casi inquisitiva, como si examinara algo invisible. Los miembros de la logia permanecían inmóviles, con miradas reverentes y casi extasiadas. Era evidente que no era la primera vez que presenciaban su presencia. Para mí, en cambio, aquello era un enfrentamiento directo con lo inexplicable. La realidad parecía desmoronarse, dando paso a una pesadilla viviente. El maestro masón supremo, aún en su posición frente al altar, comenzó a hablar nuevamente. Las palabras salían de su boca con un tono que parecía resonar directamente en mi mente. Ya no era solo un sonido. Era una sensación, algo que presionaba mi pecho y nublaba mi visión. Se estaba comunicando con la criatura. Eso era evidente, pero las palabras carecían de significado para mí. Intentaba comprenderlas, pero el idioma parecía compuesto por sonidos imposibles, como si perteneciera a algo que no debería existir en este mundo. La criatura, por su parte, simplemente observaba, inmóvil, como si decidiera el destino de todos los presentes. En cierto momento, sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo un instante, pero sentí como si algo hubiese invadido mi mente. No era solo una mirada, era una penetración directa en mi conciencia, como si estuviera explorando mis pensamientos más profundos. Sentí un peso insoportable, una presencia que me aplastaba desde dentro. Quise gritar, pero mi voz fue sofocada por el aire pesado. Natán apretó con más fuerza mi hombro, y solo entonces me di cuenta de que estaba mirándome directamente, sus ojos llenos de una mezcla de alerta y advertencia. «Quédate quieto», susurró, casi inaudible. Cuando la criatura finalmente apartó la mirada, sentí una oleada de alivio, pero el impacto de lo que acababa de suceder permaneció.
No era solo miedo. Era una sensación de insignificancia aplastante, como si yo fuera polvo frente a algo infinitamente mayor y más antiguo. Miré a mi alrededor, buscando algún tipo de apoyo, pero todos los rostros estaban fijos en la figura reptiliana, absortos en el momento. La criatura levantó una de sus manos, apuntando al altar. En ese movimiento simple, sentí una ola de energía recorrer el ambiente, como si algo estuviera a punto de materializarse. Cuando el maestro masón supremo se levantó y alzó las manos, comprendí que el ritual aún estaba lejos de terminar. La criatura comenzó a retroceder, pero su presencia permaneció, como una marca invisible que impregnaba el aire. No sabía qué ocurriría después, pero una cosa era segura: ese ser no era de este mundo. Su existencia desafiaba todas las leyes de la naturaleza, y el simple hecho de haberlo presenciado ya era un peso insoportable para mi mente. La lógica que tanto valoraba había sido destrozada, y sabía que, de alguna manera, mi vida nunca volvería a ser la misma. Los cánticos que acompañaron la presencia de la criatura no se parecían a nada que hubiera escuchado antes. No era música, ni una oración. Era algo primordial, casi instintivo, pero poseía una complejidad que escapaba a mi comprensión. Las voces de los miembros de la logia se unieron en un coro que parecía crecer en intensidad, llenando cada rincón del salón. Las palabras no tenían traducción, pero sus vibraciones eran casi físicas, resonando en el aire como si pudieran moldear la propia realidad. Era imposible ignorar su peso. Cada sílaba parecía cargar una fuerza propia, algo antiguo y aterrador. Cerré los ojos por un momento, intentando alejarme del sonido, pero fue inútil. Las palabras se infiltraban en mi mente, formando imágenes que no podía comprender completamente. Fragmentos de algo incomprensible, destellos de figuras y lugares que parecían existir más allá del tiempo. Cada miembro de la logia parecía estar en un trance profundo, sus voces uniformes y coordinadas, como si fueran parte de una única entidad. No había vacilación, ni errores. Era como si ese cántico fuera parte de su esencia, algo que habían practicado durante generaciones. La sincronía era aterradora, casi sobrenatural. La criatura, inmóvil frente al altar, parecía absorber el sonido, como si cada palabra fuera un tributo para ella. Sus ojos brillaban con más intensidad con cada nueva frase, y el ambiente se volvía aún más opresivo. Sentí una presión creciente en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mi respiración se volvió pesada, y el sudor comenzó a correr por mi rostro. Era como si el propio espacio a mi alrededor se estuviera doblando, comprimiéndome en un lugar al que no pertenecía. Incluso tratando de resistir, mi mente parecía rendirse ante el poder del cántico. Natán, a mi lado, parecía tan involucrado como los demás. Sus labios se movían levemente, pero no emitían ningún sonido. Observaba el altar con una expresión que mezclaba fascinación y temor. Quise llamarlo, sacudirlo, preguntar qué estaba ocurriendo, pero sabía que cualquier interrupción sería peligrosa. Mi única opción era permanecer quieto, siendo testigo de algo que no debería estar viendo. El cántico continuaba, subiendo y bajando en un ritmo que parecía hipnotizar a todos en la sala. Cada repetición era más intensa, cada sílaba más cargada de significado. Entonces, algo cambió. Las velas que iluminaban el salón comenzaron a parpadear, casi como si una brisa invisible las apagara. El cántico alcanzó un clímax, y la criatura levantó la cabeza, soltando un sonido gutural que resonó en las paredes. Era como si estuviera respondiendo, confirmando algo que los cánticos habían invocado. El maestro masón supremo dio un paso adelante, extendiendo las manos hacia la criatura, y un silencio absoluto cayó sobre el ambiente. El sonido cesó, pero la energía que había dejado en el aire era palpable. Algo estaba a punto de suceder. Cuando la criatura se desvaneció completamente, dejándome con una sensación de vacío helado, sentí que mi corazón era el único sonido en el mundo. El peso en el ambiente seguía presente, pero ahora había algo más, una expectativa, una tensión que hacía que cada pelo de mi nuca se erizara. Miré a Natán, buscando alguna señal de que compartía mi incertidumbre, pero él no me devolvió la mirada. Estaba completamente absorto en lo que ocurría. Entonces, sin previo aviso, la criatura extendió una mano hacia el maestro masón supremo, y el ritual tomó un giro que nunca habría podido prever. La lógica había quedado atrás. Ahora estaba en un territorio desconocido, sin posibilidad de escape. Cuando el ritual llegó a su fin, la criatura desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí.
Sin embargo, el peso de su presencia permanecía, una huella invisible en el aire. El maestro masón supremo se dirigió al grupo con una voz cargada de algo más que autoridad. Era pura reverencia. Agradeció a todos por su participación y subrayó la importancia de mantener el orden y el silencio sobre lo que habíamos presenciado. Su discurso estaba lleno de miradas serias, incisivas, que parecían atravesar el alma de cada miembro. Antes de que pudiera concluir, Natán me agarró del brazo con una urgencia que nunca había demostrado antes y me sacó del salón. Sin decir una palabra, me condujo por pasillos oscuros hasta una sala pequeña en el piso superior. Cerró la puerta tras de sí con llave y, finalmente, rompió el silencio. «Lo viste, Alex. Ahora necesitas entender». Había algo sombrío en su voz, un peso que hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. Comenzó a hablar sobre la logia, pero no como una simple organización de élite. Natán la describió como un puente entre dos mundos, el nuestro y el de ellos. Explicó que la criatura que habíamos visto no era más que una manifestación de algo más grande, algo que existía en una dimensión más allá de nuestra comprensión. El pacto, según él, había sido firmado siglos atrás por los fundadores de la logia. Estos habían descubierto la existencia de seres reptilianos poseedores de un conocimiento inalcanzable para los humanos, tecnología, ciencia y control mental, cosas que nuestra especie no podía siquiera imaginar. A cambio, los miembros de la logia se comprometieron a ofrecer algo igualmente valioso: sacrificios humanos. Esos sacrificios eran cuidadosamente seleccionados, personas vulnerables cuyas ausencias apenas levantarían sospechas en la sociedad. Cada ritual, cada ofrenda, era una garantía de que el pacto seguiría vigente. ¿Por qué alguien haría esto?, pregunté en un susurro, mi voz apenas audible. Natán me miró directamente a los ojos, y su expresión era de una seriedad que nunca antes había visto. Porque el poder que ellos nos dan es la única forma de mantener nuestra posición en el mundo. Sin eso, estaríamos condenados a la insignificancia. Explicó que la logia controlaba más de lo que yo podía imaginar: gobiernos, corporaciones, incluso la percepción pública. Todo gracias al conocimiento compartido por esas entidades. ¿Y los sacrificios? Eran simplemente el precio que se pagaba por esa supremacía. Mientras Natán hablaba, sentí una creciente náusea en mi interior. Todo lo que decía parecía absurdo, irreal, pero, al mismo tiempo, tenía sentido. Cada detalle de la mansión, cada símbolo, cada fragmento del ritual apuntaba hacia algo que trascendía la lógica. Pero lo que más me inquietaba era la convicción de Natán. Creía, sin lugar a dudas, en lo que decía. Y, de algún modo, parecía esperar lo mismo de mí. «Ya formas parte de esto, Alex», dijo con una voz cargada de fatalismo frío. «No hay vuelta atrás». Intenté discutir, encontrar una manera de racionalizar todo aquello, pero era inútil. Natán me entregó un libro, un tomo grueso y antiguo, lleno de símbolos y textos escritos en el mismo lenguaje extraño de los cánticos. «Léelo», dijo. «Necesitas entender antes de que sea demasiado tarde». Mientras hablaba, noté que su expresión comenzaba a cambiar. Ya no era solo la confianza de un hombre que sabía lo que hacía. Era la lucha interna de alguien que había cruzado un límite del que no podía regresar. Y, mientras sostenía aquel libro, sentí que estaba a punto de cruzar el mismo límite. Después de nuestra conversación, Natán me condujo a otro lugar dentro de la mansión. Descendimos por una escalera estrecha y mal iluminada. Cada escalón crujía bajo nuestros pies. El aire se volvía más pesado a medida que descendíamos, y el olor a moho y piedra vieja llenaba el espacio. Al final de la escalera, una gran puerta de madera nos esperaba. Natán sacó una llave de un bolsillo interior de su chaqueta y la giró en la cerradura con una precisión que demostraba familiaridad. La puerta se abrió con un chirrido largo y ominoso, revelando lo que parecía ser una cripta. La sala era espaciosa, pero opresiva. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados en la piedra, muchos de ellos similares a los que había visto en la mansión, pero más detallados y claramente más antiguos. Había dibujos de figuras humanas en posiciones de sufrimiento, rodeadas por seres reptilianos que las observaban con miradas frías e indiferentes. En el centro, un gran altar de piedra oscura se alzaba, rodeado de velas que arrojaban suficiente luz para revelar los detalles grotescos esculpidos en su superficie. Inscripciones antiguas cubrían el altar, palabras que no podía entender, pero que parecían tener un peso propio. Natán se acercó al altar y comenzó a organizar algunos papeles envejecidos que estaban allí. «Esta es la fundación de la logia»,
dijo en un susurro. Todo comenzó aquí, con los primeros pactos. Me mostró documentos antiguos, mapas y libros que detallaban los rituales realizados a lo largo de los siglos. Cada página parecía gritar las historias de vidas perdidas, de sacrificios realizados en nombre de algo que iba más allá de lo humano. Había listas de nombres, fechas e incluso descripciones de los elegidos. No pude evitar preguntar, ¿estas personas sabían? Natán dudó antes de responder. Algunas, sí. Otras, no. Había algo en la cripta que iba más allá de lo visual. Una energía invisible llenaba el espacio, algo que hacía vibrar el aire de una manera casi imperceptible. Sentí un frío creciente, pero no era un frío físico. Era una sensación interna, como si algo allí estuviera vivo, observando, esperando. Natán seguía revisando los papeles, aparentemente inmune a la opresión del lugar. Para él, aquello era casi normal. Para mí, era insoportable. Cada segundo que pasaba allí era como un peso invisible aplastando mi mente. Entonces, Natán comenzó a hablar sobre los sacrificios con un detalle que prefería no escuchar. Explicó cómo seleccionaban a los elegidos, cómo los aislaban y los preparaban para los rituales. Nunca sienten dolor, dijo, como si eso fuera algún tipo de consuelo. Pero su voz carecía de convicción. Parecía más un intento de justificar lo que sabía que era injustificable. Miré nuevamente el altar, buscando algo de lógica en todo aquello, pero era inútil. No había lógica, solo terror. Antes de que saliéramos de la cripta, Natán me dio una última advertencia. Tienes que decidir, Alex. Estás conmigo contra mí, pero si eliges la segunda opción, no hay vuelta atrás. Ellos no perdonan. No respondí. Mi mente era un torbellino, tratando de procesar todo lo que había visto y escuchado. Mientras subíamos de nuevo, sabía que algo en mí ya había cambiado. No había manera de escapar de lo que había presenciado. Y, en el fondo, sabía que Natán tenía razón. Ya era parte de aquello, quisiera o no. Cuando regresé a mi habitación esa noche, el libro que Natán me había entregado estaba sobre la pequeña mesa junto a la cama. Por mucho que quisiera ignorarlo, algo dentro de mí me obligaba a abrirlo. Sus páginas eran gruesas, ajadas, y desprendían un olor a papel viejo y polvo. Las primeras páginas eran casi ilegibles, cubiertas de símbolos y caracteres en el mismo idioma extraño que habían usado en el ritual. Pero, a medida que avanzaba, las inscripciones comenzaron a alternarse con algo más claro, nombres. Cientos de ellos. Cada nombre iba acompañado de una fecha y, en algunos casos, de una breve descripción. Mi corazón empezó a acelerarse al reconocer algunos nombres. Eran personas desaparecidas, casos famosos que había seguido en los medios a lo largo de los años. Figuras públicas, individuos comunes, e incluso niños. Cada nombre parecía evocar un fragmento de la historia que los rodeaba, desapariciones inexplicables que desafiaban a la policía, misterios que jamás fueron resueltos. Todos estaban ahí, alineados en columnas meticulosas, como una macabra contabilidad. La idea de que estos sacrificios eran reales, y no solo parte de una leyenda o alucinación colectiva, comenzó a pesar en mi mente como una ancla. Había también descripciones aterradoramente detalladas de cómo se realizaban los sacrificios. Algunos eran llevados a la mansión y ofrecidos en rituales similares al que había presenciado. Otros parecían ser eliminados de maneras más simples, pero igualmente brutales. La palabra ofrenda aparecía repetidamente en las anotaciones, casi como un término técnico. Era difícil ignorar la frialdad con la que todo estaba documentado. Había un pragmatismo perturbador en la manera en que trataban esas vidas, como si fueran números en una ecuación, medios para alcanzar un fin. En el centro de una de las páginas, una inscripción en rojo llamó mi atención. El texto era ilegible, pero la fecha que lo acompañaba estaba marcada para el día siguiente. Antes de que pudiera procesar completamente lo que significaba, Natán entró en la habitación sin llamar. Miró el libro en mis manos y, sin decir nada, se sentó en la silla junto a la cama. «¿Has visto los nombres, verdad?», preguntó con una voz tan calmada que resultaba casi amenazante. Asentí, incapaz de articular una respuesta. «Estas personas son seleccionadas con cuidado», continuó. «Cada una tiene un propósito. No son víctimas al azar. Ellas sirven a algo más grande». No pude contener mi indignación. ¿Sirven a qué, Natán? ¿A un monstruo? ¿A un ritual que ni siquiera entiendes por completo? Me miró, y sus ojos estaban llenos de algo que no podía descifrar. Culpa, tal vez,
o una resignación silenciosa. No lo entiendes, Alex. Nadie lo entiende. Pero sin esto, el equilibrio se rompe. El pacto mantiene las cosas como están. Ellos nos dan poder. Y, a cambio, toman lo que necesitan. Su voz ya no tenía la confianza habitual. Era como si, por primera vez, estuviera intentando justificarse a sí mismo. Guardé silencio, pero mi mente era un caos. La idea de que Nathan, alguien con quien había crecido, pudiera ser parte de algo tan monstruoso era casi imposible de aceptar. Pero los nombres en el libro eran reales. Las fechas eran reales. Sabía que lo que decía, por absurdo que pareciera, era verdad. Sin embargo, no podía aceptar aquello como inevitable. No podía aceptar que las vidas fueran desechadas como monedas de cambio en un pacto que nadie comprendía completamente. Algo dentro de mí comenzó a cambiar en ese momento. Sabía que no podía simplemente aceptar lo que estaba ocurriendo. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Esa misma noche, mientras la mansión se preparaba para otro ritual, decidí que no podía quedarme allí. Cada fibra de mi ser gritaba que saliera de ese lugar. Sabía que escapar sería arriesgado, pero quedarme era una sentencia de muerte, o algo peor. Cuando mencioné mi intención a Nathan, vaciló. Por primera vez, vi un destello de humanidad en él, algo que parecía indicar que también tenía dudas sobre su posición en todo aquello. Si intentas escapar, te encontrarán, dijo con una voz cargada de gravedad que me hizo estremecer. Pero, si eso es lo que quieres, te ayudaré. Me llevó a una de las salidas laterales, lejos del salón principal donde los demás miembros ya comenzaban a reunirse. El pasillo que seguimos era estrecho, iluminado únicamente por velas. Cada sonido parecía amplificado, y me preguntaba si alguien podría escucharnos. Nathan estaba tenso, sus ojos escaneaban el camino frente a nosotros como si esperara una emboscada. Finalmente, llegamos a una puerta de madera que daba al jardín trasero. La abrió lentamente, revelando la oscuridad del exterior. «Ve hacia el bosque», dijo. «No te detengas, no mires atrás. Si descubren que te has ido, te cazarán». Dudé por un momento. Parte de mí quería que Nathan viniera conmigo, pero su expresión lo decía todo. No estaba listo para abandonar la logia, al menos no aún. Me empujó fuera de la puerta y la cerró tras de sí, dejándome solo en la oscuridad. El jardín era vasto y estaba lleno de árboles cuyas sombras parecían amenazantes bajo la pálida luz de la luna. La mansión, a lo lejos, se veía aún más siniestra. Sus ventanas iluminadas titilaban como ojos vigilantes. Inspiré profundamente y corrí hacia el bosque, el sonido de mis propios pasos amortiguado por el crujir de las hojas secas. Mientras corría, podía sentir el peso de algo que parecía seguirme, quizás paranoia, quizás algo real. El silencio solo era interrumpido por los sonidos del bosque, pero en mi mente, cada crujido de una rama era un miembro de la logia acercándose. Mis piernas ardían y mi corazón latía descontrolado, pero no me detuve. No podía detenerme. Las palabras de Nathan resonaban en mi cabeza. «Te encontrarán». Sabía que tenía razón. No había forma de escapar completamente. Pero, en ese momento, lo único que importaba era poner la mayor distancia posible entre aquel lugar y yo. De repente, escuché voces a lo lejos. La sangre se mi hello. Habían notado mi ausencia. El pánico se apoderó de mí y empecé a correr aún más rápido, tropezando con raíces y casi cayendo varias veces. Los árboles a mi alrededor parecían cerrarse, transformando el bosque en un laberinto interminable. Sabía que no podía correr para siempre. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme o, de alguna manera, despistarlos. Pero con cada segundo que pasaba, las voces se acercaban más. La cacería había comenzado. Y, en el fondo, sabía que no sería fácil escapar de quienes tenían tanto que perder. Corrí por el bosque como si mi vida dependiera de ello, y dependía. El sonido de las voces y el crujir de las hojas secas bajo los pies de mis perseguidores se hacía más cercano con cada segundo. Mi respiración se tornaba pesada, y el aire parecía volverse más denso, dificultando mis movimientos. Los árboles a mi alrededor formaban siluetas monstruosas, sus ramas entrelazadas como manos intentando atraparme. Mi cuerpo rogaba por descanso, pero la idea de ser capturado era suficiente para mantener mis piernas en movimiento. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí, más cerca que nunca. Antes de que pudiera reaccionar, Nathan apareció de un lado, corriendo hacia mí. Estaba jadeante, pero decidido. Me agarró del brazo con fuerza, casi haciéndome caer, y susurró entre dientes:
Corre hacia el este. Core. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de urgencia y algo que no entendí en ese momento, una despedida silenciosa. Antes de que pudiera protestar o preguntarle qué estaba haciendo, Nathan me empujó en la dirección que indicó y se giró. Lo observé, incrédulo, mientras comenzaba a correr en dirección opuesta, gritando para llamar la atención de nuestros perseguidores. Las voces cambiaron de dirección de inmediato. Dudé, mis pies se clavaron en el suelo bajo una mezcla de miedo y culpa. No quería dejarlo, pero sabía que no me había dado opción. Nathan siempre había sido más astuto, más rápido, pero ahora estaba utilizando todo eso para salvarme. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y yo también sabía lo que significaba. Mi mente me gritaba que regresara, pero mi cuerpo, movido por puro instinto de supervivencia, comenzó a obedecer sus instrucciones. Corrí hacia el este, con los ojos llenos de lágrimas y mi mente invadida por pensamientos contradictorios. Los sonidos de la persecución se hicieron más distantes, pero eso no me trajo consuelo. Cada grito y cada crujido de una rama me recordaban que Nathan estaba arriesgando su vida para que yo pudiera escapar. Mi primo, que hasta ese momento parecía invulnerable, ahora se sacrificaba de una manera que nunca podría imaginar. Cada paso que daba me aplastaba con la culpa. Quería creer que tenía una oportunidad de escapar, que era lo suficientemente inteligente como para salir de esa situación, pero, en el fondo, sabía la verdad. Nathan no estaba intentando sobrevivir. Estaba comprando tiempo para mí. Seguí corriendo hasta que mis piernas no pudieron más. Tropecé con una raíz y caí al suelo, mi rostro raspado por las hojas secas y el suelo húmedo. Me quedé allí unos segundos, escuchando solo el sonido de mi respiración y el viento entre los árboles. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sabía lo que eso significaba. Los gritos de Nathan habían cesado. Mi pecho se comprimió con un dolor que no podía describir con palabras. Estaba perdido, llevado por los mismos monstruos a los que había servido durante años. Y todo eso para que yo tuviera una oportunidad. Me levanté con dificultad, luchando contra el agotamiento y la desesperación. No podía detenerme, no ahora. Si caía en sus manos, el sacrificio de Nathan habría sido en vano. El dolor en mi corazón no era solo por lo que él había hecho, sino por lo que yo sabía que debía hacer. Él confió en mí para llevar adelante lo que había aprendido, para encontrar una forma de exponer la verdad. Y, por más aterrador que fuera, sabía que no tenía opción. Nathan me había dado un regalo terrible y precioso, la supervivencia. Ahora, era mi responsabilidad cargar con ese peso. Los minutos que siguieron fueron los más tensos de mi vida. El silencio del bosque era tan denso como la oscuridad, y cada sonido parecía amplificado. Las ramas crujían bajo mis pies, y el susurro de las hojas creaba ecos que me hacían creer que alguien seguía detrás de mí. Mi mente estaba en máxima alerta, cada sombra se transformaba en una amenaza. Aunque Nathan había desviado a los perseguidores, sabía que la logia no se rendiría tan fácilmente. Tenían recursos y determinación para perseguirme hasta los confines del mundo, y la idea de que aún podrían estar detrás de mí no me dejaba descansar. El bosque parecía interminable. Cada dirección lucía igual, y los árboles formaban un laberinto natural que dificultaba mi orientación. Tropezaba a cada pocos pasos, mis músculos clamaban por descanso, pero no podía detenerme. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero tenía un objetivo claro: alejarme lo máximo posible de la mansión. Por más improbable que fuera, necesitaba creer que había una salida de aquella pesadilla. Cada paso que daba era un acto de resistencia, una forma de honrar el sacrificio de Nathan. De repente, escuché un sonido a lo lejos, algo diferente del susurro habitual del bosque. Eran pasos, pero no venían de una sola persona. Mi corazón se aceleró mientras me agachaba detrás de un árbol, intentando controlar mi respiración. Los sonidos se acercaban, y pronto vi luces, antorchas balanceándose en la oscuridad. Eran ellos. El grupo se estaba dispersando, peinando el bosque en mi búsqueda. Sus voces eran bajas, casi susurradas, pero cada palabra parecía cargada de intención. «No puede haber ido lejos», dijo una de ellas, y un escalofrío recorrió mis venas. Me quedé inmóvil, rezando para que mi presencia pasara desapercibida. Mis manos temblaban, y mi respiración era difícil de controlar. Intenté recordar todo lo que Nathan me había enseñado a lo largo de los años sobre el autocontrol, pero la situación era diferente a cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. El grupo pasó cerca de donde estaba escondido, y por un momento pensé que me habían visto. Contuve el aliento,
esperando lo peor. Pero, por algún milagro, continuaron en otra dirección. No tenía mucho tiempo. Necesitaba seguir. Me levanté lentamente, cuidando de no hacer ruido, y comencé a moverme de nuevo, esta vez con más cautela. A cada paso, miraba hacia atrás, esperando ver a alguien emerger de la oscuridad. Pero el bosque permanecía en silencio, como si estuviera guardando mis secretos. Sabía que aún no estaba a salvo, pero ese breve momento de alivio fue suficiente para renovar mis fuerzas. Seguí caminando, forzando mi cuerpo más allá de sus límites, guiado únicamente por la esperanza de que, en algún lugar adelante, hubiera una salida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. La luna iluminaba el espacio abierto, y por un momento me sentí demasiado expuesto. Pero al mirar más allá de los árboles, vi algo que me devolvió la esperanza, las luces de una carretera en la distancia. Mi corazón casi se detuvo. Quizás, solo quizás, tenía una oportunidad. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y corrí hacia las luces, dejando atrás el bosque que casi se había convertido en mi tumba. Cuando finalmente alcancé la carretera, mi cuerpo parecía no responder más. Mis pulmones ardían, mis piernas temblaban, y mi visión estaba borrosa. Aún así, seguí caminando, siguiendo las luces distantes de un pequeño pueblo. Cada paso era un desafío, pero sabía que detenerme no era una opción. Los miembros de la logia podrían aparecer en cualquier momento, y la idea de regresar a esa mansión o a cualquier cosa que representara era insoportable. Al divisar las primeras casas, sentí un alivio momentáneo, pero pronto fue reemplazado por un nuevo tipo de miedo. ¿En quién podía confiar? Encontré un pequeño hotel en los márgenes del pueblo. La recepcionista me miró con desconfianza cuando pedí una habitación. Mi apariencia debía ser terrible, sucio, con la ropa rasgada y el rostro marcado por las ramas del bosque. Pagué en efectivo, sin hacer preguntas, y subí inmediatamente al cuarto. Cerré la puerta con llave y arrastré una silla para bloquear la entrada. Las ventanas estaban cerradas, pero insistí en revisarlas nuevamente. Cada sombra afuera parecía moverse, cada sonido de la calle se sentía como una amenaza inminente. Sabía que la logia tenía recursos. Si quisieran, podrían encontrarme sin importar dónde estuviera. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la criatura reptiliana mirándome con esos ojos profundos y vacíos. Escuchaba los cánticos guturales, el sonido de las voces del ritual, sobre todo, los gritos de Natán. Su última expresión, una mezcla de determinación y resignación, era una imagen que sabía que nunca olvidaría. Mi mente seguía atrapada en ese bosque, en esa mansión. Incluso en la relativa seguridad de aquella habitación, el terror parecía haberme seguido. No podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo observado, de que algo aún me estaba cazando. En los días siguientes, permanecí en el hotel, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Mi teléfono estaba apagado, y ni siquiera me acercaba a las ventanas. Pasé horas intentando procesar lo que había presenciado, pero cuanto más intentaba entenderlo, más parecía fragmentarse mi mente. El libro que Natán me entregó seguía conmigo. No tuve el valor de dejarlo atrás. Era mi única prueba, pero también un recordatorio constante de lo que había vivido. Sus páginas parecían latir con una energía propia, como si fueran un portal hacia ese mundo oscuro. La paranoia comenzó a crecer de forma insoportable. Cualquier sonido fuera de la habitación, los pasos de otro huésped, el crujido de la madera, hacía que mi corazón se disparara. Imaginaba a los miembros de la logia entrando en cualquier momento, listos para arrastrarme de vuelta. No había manera de saber hasta dónde llegaba su influencia, a quiénes controlaban, de qué eran capaces. Relajarme era imposible. Aunque sabía que no podía quedarme escondido para siempre, la idea de salir de esa habitación me parecía absurda. Estaba atrapado, no solo físicamente, sino también mentalmente, consumido por el miedo. Con el paso de los días, me di cuenta de que mi paranoia estaba justificada. Encontré pequeñas señales que confirmaban mis peores sospechas. Estaban buscándome. Una vez, mientras espiaba por la ventana, vi un auto negro estacionado al otro lado de la calle. Permaneció allí durante horas, sin que nadie entrara ni saliera. Al día siguiente, noté una figura parada en la esquina, de espaldas al hotel, pero claramente vigilando algo. Era un recordatorio cruel de que nunca estaría realmente a salvo. La logia no descansaría hasta silenciarme. Yo era una amenaza para el secreto que protegían a toda costa. Después de semanas en el hotel,
me di cuenta de que no podía seguir huyendo para siempre. No se trataba solo de mi supervivencia, sino de la verdad. El sacrificio de Nathan no podía ser en vano. Él me confió la carga de llevar su historia, de revelar al mundo lo que habíamos presenciado. Pero la pregunta era, ¿cómo? ¿Quién me creería? Incluso si tenía el libro, sería fácil para cualquiera descartarlo como un delirio, una pieza de ficción. Pero la idea de quedarme en silencio era aún más aterradora. Continuarían operando en las sombras, tomando vidas, manipulando el mundo. No podía permitirlo. Comencé a escribir. Al principio, era solo un intento de organizar mis pensamientos, de entender todo lo que había sucedido. Pero, a medida que las palabras fluían, me di cuenta de que estaba creando algo más grande. Era un relato completo, cada detalle del ritual, de la logia, de la criatura reptiliana. Incluí los nombres de las personas en el libro, las fechas, todo lo que pudiera servir como prueba. Fue un trabajo arduo, pero necesario. Incluso sabiendo que esto podría condenarme aún más, sentía que era la única manera de honrar el sacrificio de Nathan. Él dio su vida para que esta historia fuera contada. Cada página que escribía parecía traerme un poco de alivio, pero también aumentaba mi sentido de urgencia. Necesitaba asegurarme de que, si algo me sucedía, el relato sobreviviera. Hice copias y las escondí en diferentes lugares. Envié partes del documento a personas confiables, aunque nunca revelé toda la extensión de la historia a nadie. Sabía que esto los pondría en peligro, pero no tenía opción. La verdad necesitaba sobrevivir, incluso si yo no lo lograba. A pesar de todo, el miedo no me abandonaba. Cada vez que salía a comprar comida o a enviar un paquete, sentía que me estaban siguiendo. Y quizás era cierto. El auto negro seguía apareciendo en diferentes lugares, y la figura en la esquina parecía no desaparecer nunca. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que la logia me alcanzara, pero ahora eso importaba menos. Mi misión estaba casi completa. Si lograba enviar mi historia al mayor número de personas posible, la verdad se extendería, y ellos no podrían ocultarla más. Escribo estas últimas palabras con la certeza de que no me queda mucho tiempo. Si estás leyendo esto, significa que, de alguna manera, mi relato llegó a ti. Tal vez sientas la tentación de dudar, de descartarlo como una historia ficticia. Pero te pido que mires más allá. Hay fuerzas en este mundo que no pueden ser explicadas, poderes que operan en las sombras y que dependen de nuestro silencio y escepticismo para prosperar. Nathan dio su vida por esta verdad, y ahora te la entrego a ti. Haz lo que puedas con ella, porque, una vez que sabes, no hay vuelta atrás. Con el libro aún en mis manos, escuché el sonido inconfundible de pasos en el pasillo del hotel. Alguien golpeaba la puerta, firme y decidido. Miré hacia la silla que bloqueaba la entrada, mi corazón acelerado. No sé si podré terminar esto antes de que entren, pero sé que lo intenté, y, aunque esto sea el final para mí, espero que, en algún lugar, la verdad encuentre una manera de sobrevivir. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de este misterio te atrapó, pero apuesto a que aún no has visto todo. Haz clic en los próximos vídeos para seguir el viaje hacia lo desconocido. No olvides comentar, dar like y suscribirte para no perderte los próximos secretos que voy a revelar. Pero cuidado, una vez que entres, ya no hay vuelta atrás.